Como farmacéuticos somos plenamente conscientes de los problemas que comporta un uso inadecuado de los antibióticos, problemas en el ámbito de la falta de eficacia y también problemas relacionados con la seguridad. Por este motivo, cada año surgen diferentes iniciativas por parte de los propios profesionales sanitarios o por parte de instituciones como colegios, administración pública, etcétera, que tratan de paliar esta situación e intentar racionalizar el uso de este grupo de fármacos. Un buen ejemplo de estas iniciativas es el convenio recientemente firmado entre el Consejo General y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios relativo a realizar actuaciones desde el ámbito de la farmacia comunitaria principalmente para promover este uso racional. Desde las comunidades autónomas también cada año se inician actuaciones concretas y, bueno, al menos por referencia en Cataluña, en estos momentos estamos llevando a cabo un proyecto a nivel de que se proporcione a los ciudadanos una información exactamente igual con independencia de qué profesional actúa, información sobre las necesidades de un uso adecuado de los antibióticos y que esta información sea la misma que proporcionan farmacéuticos, odontólogos, médicos, enfermería y además sea la misma información que los ciudadanos vean desde cualquier establecimiento o centro sanitario al que acudan. Pero la pregunta que nos hacemos inevitablemente es si todas estas actuaciones que intentamos realizar son suficientes para poner freno al grave problema de salud pública que comporta la resistencia a los antibióticos y la resistencia a todos los antimicrobianos en general y que desgraciadamente es la causa de 25.000 muertos anuales en la Unión Europea. Para concienciarnos de este problema, este grave problema real que tenemos encima de la mesa los profesionales sanitarios y para tratar de analizar qué otras actuaciones podemos hacer los farmacéuticos para tratar de solucionar o mejorar este problema, contamos con dos magníficos profesionales y ponentes, que además tengo el placer de contarlos entre mis amigos, como son el doctor Rafael Guaita, es médico especialista en salud pública y es el director de proyectos de investigación y desarrollo de proyectos profesionales en el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña. Y el segundo ponente será Guillermo Bagueria. Guillermo es farmacéutico comunitario en el municipio de l'Hospitalet de Llobregat y también es vicetesorero del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y responsable del desarrollo de proyectos profesionales en el colegio. Cuando queráis, Rafael, primero. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a ver si me aclaro con la tecnología. La tecnología y yo tenemos una relación de amor-odio, o sea que si hago me perdonarán ustedes. Bueno, en principio la pregunta va a ser esa, o utilizamos mejor la terapia antimicrobiana, ya verán ustedes que no solo para las bacterias, sino que vamos viendo, según los últimos informes de salud pública de la Organización Mundial de la Salud y del ICS Global y de los mecanismos de vigilancia epidemiológica a nivel mundial, que se va extendiendo a otros gérmenes y a lo que sería al amplio y vasto campo de la microbiología. Es decir, ya vamos teniendo también resistencias en parásitos, ya vamos también teniendo resistencias en cepas virales. Con lo cual, la pregunta, parodiando a Algan William, es o usamos bien los antibióticos que tenemos en este momento o realmente al final probablemente no vamos a poder usarlos. Y como dicen los más agoreros, la revolución epidemiológica de Terris, la segunda revolución, que fue pues, el paradigma de la prevalencia de las enfermedades crónicas, sustituyendo a la gran carga de mortalidad de las infecciosas, puede reinvertirse y volver a tener pues, un escenario en el cual las enfermedades infecciosas transmisibles pasen a volver a ser la primera causa de mortalidad en los años venideros. Los más agoreros dicen esto si realmente no se toman medidas para un uso racional de la prescripción, la dispensación y el consumo de la terapia antimicrobiana.
¿Dónde? ¿Hacia allá? Ahora, ya. Vale, bien. Esto va a ser divertido. Bueno, vamos a enfocarlo de la siguiente manera. ¿Cómo en salud pública decidimos si una cosa es importante, si es un problema y si ese problema necesita acción? Lo más burdo, lo más fácil, es utilizar la fórmula de priorización de la magnitud de un problema de Hanlon. Hanlon propuso, para que los decisores de los planificadores sanitarios pudieran decidir sobre cuál o sobre qué cosa debíamos actuar, pues propuso una fórmula muy sencilla: magnitud más severidad por capacidad de intervención por factibilidad. Yo les voy a intentar explicar la primera parte de la ecuación y mi compañero Guillermo pues explicará la segunda, para que se den ustedes cuenta de, yo les voy a hablar de importancia, voy a hablar desde cuál es la carga, cuál es la magnitud, cuál es realmente el volumen de problema que en este momento representa resistencia antimicrobiana, y luego vamos a ver si es posible hacer algo. ¿Cómo? ¿Sí? Vale. Vamos a ver, problemas, análisis, soluciones. ¿Qué dice el X-Global en su informe de 2018? El problema de la resistencia antimicrobiana es comparable al problema del cambio climático. Es decir, lo hemos provocado nosotros y va a poder tener unas consecuencias muy drásticas para la salud de los seres humanos en el futuro. Primer problema, vamos a ver, magnitud, primera parte de la variable. La resistencia a los antibióticos y a los quimioterápicos y a toda la terapia antimicrobiana es un problema global. Los virus viajan por Internet y las bacterias les acompañan. Por tanto, cuando vean ustedes los mapas de prevalencia de resistencias, van a ver que dice, bueno, la resistencia a la Klebsiella queda muy lejos, queda ahí en Rumanía. Pasado mañana estará aquí. Pasado mañana estará aquí. La multiresistencia antituberculosa está más bien en el este, en los países del sudeste asiático, resistente al paludismo en el delta del Mekong. Pasado mañana ustedes irán al delta del Mekong a hacer un viaje, porque ahora ya nadie se va a Cantar la Piedra. Y por tanto, volverán, alguno de ustedes, probablemente con una resistencia al parásito, y ahí empezaremos a tener problemas en el lugar de acogida. Evidentemente, como severidad, vamos a ver la severidad, pero en el informe de 2015, en el informe global sobre la vigilancia epidemiológica de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial, vemos que las personas que tienen infecciones por bacterias o microorganismos multiresistentes tendrán peor curso clínico y mucha mayor probabilidad, mucho más riesgo de morir. Vamos a ver cuáles las familias o los grupos terapéuticos o las familias antibióticas que ahora ya nos van dando grandes problemas. Pues las infecciones por Klebsiella pneumoniae o por resistencia o por Escherichia coli, vamos viendo que ya hay muchísimos países, ahora lo veremos en los mapas, que ya presentan cepas multiresistentes, cepas que son prácticamente la terapia convencional que antes estábamos acostumbrados a usar, ya no las podemos usar. Y por tanto esto es un problema incremental que va increciendo y que va cada vez, digamos, limitando la capacidad de gestionar el curso clínico de este tipo de pacientes. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras, y ven ustedes cómo, de alguna manera, pues nosotros que estamos allí abajo, no puedo, me han dicho que con el puntero láser no puedo enfocar, pero fíjense ustedes, pues la parte sur de Europa, cómo tenemos ya en Klebsiella pneumoniae, en cefalosporinas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos en 2015 ya teníamos resistencias entre el 25 y el 50%, y nosotros estábamos pues a nivel del 10 y el 25%. Fíjense ustedes cómo varía esto de la resistencia, es decir, es lo que les decía, va prácticamente a velocidad de red, es decir, en 2009 teníamos este mapa de resistencia a la Escherichia coli, a cefalosporinas en Europa, y en 2013 tenemos esta. Fíjense ustedes que España, por ejemplo, pasó de tener una proporción, una prevalencia de cepas entre el 10 y el 25%, y en 2013 estábamos ya del 25 al 50%. Es decir, que es un problema incremental, es un problema que cada vez te va reduciendo la capacidad de respuesta a nivel clínico y a nivel farmacológico.
Las nuevas directrices, por ejemplo, ya no hablan del uso de quinolonas en primera línea para Staphylococcus aureus, y fíjense ustedes que los pacientes que tienen una infección por Staphylococcus aureus resistente a la terapia convencional, pues tienen un riesgo de una probabilidad de morir del un 64% mayor de la persona que no se infecta por este tipo de cepas. Fíjense ustedes cómo evoluciona, por ejemplo, el Staphylococcus aureus MRSA resistente a meticilina. Hay algunos países que han disminuido en estos años la probabilidad de presentar cepas resistentes, pero fíjense lo que les decía, Rumanía está allí con resistencias de más del 50%, Italia entre el 25 y el 50%, y España entre el 10 y el 25%, y Portugal estaría cerca también en esta franja del 25 al 50%. Eso quiere decir que las cepas van a viajar con nosotros, y por tanto este paradigma, este panorama va a ir cambiando. En los países del norte, como siempre, vean ustedes que siempre salen como mejor. Ellos, de alguna manera, tienen unas conductas mucho más racionales en el uso del sistema sanitario, y por lo tanto diríamos que tienen una educación para la salud un poco mejor que la de los países centroeuropeos o del sur de Europa. Y siempre salen con mejores indicadores respecto a este uso. Fíjense ustedes lo que les decía, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la tuberculosis. 105 países se han identificado cepas de tuberculosis multiresistente, que es un 9,7% de las cepas circulantes, y que ya los 4 principales fármacos que utilizábamos pues ya no son efectivos en este tipo. Los neumólogos compañeros míos les llaman haber cogido un bacilo de Koch XXL, es decir, talla grande, talla extra grande, un bacilo muy difícil de manejar, con el cual tienes todo el espectro clínico que puede desarrollar este bacilo, con probabilidad de morir, con probabilidad realmente de tener un curso clínico muy tórpido, y la posibilidad de ir diseminando infecciones y brotes multiresistentes que complican mucho, digamos que la reacción global en salud pública. Fíjense ustedes que ya, como les decía, no se limita solo al campo de las bacterias. Vamos empezando a tener ya resistencias pues, a Plasmodium falciparum en la zona del delta del Gran Mekong, y esto es más preocupante, es decir, una infección que cuando yo acabé la carrera en el año 81 pues todavía no existía, y que ahora en estos momentos pues es una de las principales causas de muerte en cuanto a enfermedades transmisibles se refiere, y que vemos que un 7% de personas que ya inician tratamiento antirretroviral pues son resistentes a este tratamiento, y que en los países desarrollados esta cifra puede aumentar entre el 10 y el 20%. Es decir, que fíjense ustedes cómo podemos llegar al espectro del manejo de esta enfermedad, que cuando yo estudiaba y los primeros casos que vi en España pues tenía una supervivencia de 6 meses, 2 años a lo sumo, y que ahora prácticamente hablamos de ella como una enfermedad crónica. Si esto evoluciona de esta manera, volveremos a tener unos paradigmas de relación con esta enfermedad totalmente similares a los que teníamos al inicio de la epidemia. La gripe tampoco se salva. Vamos viendo que la mayoría de cepas de tipo A circulantes pues son resistentes a mantadina y a rimantadina, y en cambio la resistencia a los antimivir es algo bastante más baja, pero que ya va empezando a haber cepas resistentes a los antivirales clásicos. Este es el diagrama de McCandless. Para decirles, aquí estarían digamos que las familias microbiológicas más prevalentes o más incidentes en cuanto al espectro de enfermedad transmisible, y lo que dice McCandless en su gráfico, que es como un abacus, es decir, mire, pues la resistencia individual al antibiótico en concreto la verían ustedes en rosa, la resistencia a la familia antibiótica la verían ustedes en color violeta, y la resistencia gris sería la multiresistencia. Fíjense ustedes que ya hay fármacos cepas que presentan resistencias del 75% a un fármaco en concreto, y del 64% a más de un fármaco, y al 6% a la familia del fármaco en concreto, al grupo terapéutico en concreto. Es decir, que estamos frente a un problema de una magnitud en términos de prevalencia, en términos de incidencia de cepas, de infecciones por cepas resistentes, realmente preocupante. Vamos a ver la segunda variable de Hanlon, severidad. Pues hacia 2050 la resistencia antimicrobiana será la principal causa de muerte, obviamente por
si pasamos o variamos ese paradigma de Terris que les decía y vuelven a estar las enfermedades transmisibles, como su nombre indica, pues siendo una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Fíjense, en 2013 se produjeron unas 700.000 muertes atribuibles a la ineficacia del tratamiento antibiótico y para 2050, pues el informe del IX Global de 2017 se esperan 10 millones de muertes, una muerte cada 3 segundos y un coste de 100.000 millones de dólares aproximadamente a nivel mundial. En términos de morbilidad, pues las infecciones de difícil curso clínico, evidentemente no se les escapa a ustedes, tienen una gestión mucho más difícil, tienen un coste por días de hospitalización o por días de ingreso, por reagudizaciones, etcétera, etcétera, mucho más elevado y por lo tanto de estancia, pues como mínimo tendrías 4 millones de días extras de estancia hospitalaria o de manejo clínico, aumentando la carga económica pues en varios miles de millones de euros a nivel de los países que tengan, digamos, que hacer frente a esta nueva epidemia incremental. Para reflexionar, ¿qué nos deja el informe del análisis de vigilancia epidemiológica mundial a los antimicrobianos? Pues que supone una amenaza intrínseca y grande a lo que es la medicina moderna que estamos acostumbrados. Hasta ahora, cuando hablas pues, de infecciosas, la gente piensa que la tuberculosis no existe, la lepra no existe, a alguien le parece que nadie se puede morir de meningitis, que nadie se puede morir de una infección causada por un Proteus mirabilis, por una Klebsiella, o por un neumococo, o por un streptococo, nadie piensa que va a haber escarlatinas, bueno, todo esto puede cambiar. Este paradigma puede cambiar y además puede cambiar en términos de salud pública, no de salud individual, de salud pública. Su nombre indica, las transmisibles evidentemente causan brotes epidémicos y eso es un problema para salud pública. El mal uso y abuso sistemático de lo que hemos hecho, es decir, ahí está, de alguna manera la OMS dice reflexionen en el uso y en la educación de los pacientes al uso y a la prescripción y a la dispensación de antibiótico, pues es un riesgo que evidentemente ya no lo voy a digamos que ampliar al campo agropecuario, pero también daría para otro debate mucho más extensivo, pues han puesto en riesgo a todo el mundo en global, a todas las naciones, no solo a los países en fase de desarrollo, sino a todo el mundo. Y por lo tanto, y además hay un gap importante, que ya decía el diagrama de McCandless, en cuanto a la producción de nuevas moléculas eficaces en los próximos 20 años. Hace falta mucha I+D aquí, mucha inversión. Deberes para hoy que nos pone la Organización Mundial de la Salud en su último informe de 2015. Pues mejorar concienciación y comprensión respecto a la resistencia antimicrobiana en forma de comunicación, información y educación para la salud mucho más efectiva, reforzar conocimientos y base científica a través de sistemas de vigilancia epidemiológica de cómo va evolucionando esa resistencia y en la investigación de nuevos fármacos y del por qué se producen estas resistencias, reducir la incidencia con medidas podríamos decir no farmacológicas, el lavado de manos, cosas que luego nos explicará Guillermo con más exhaustividad, utilizar de forma óptima, evidentemente, mejorar la efectividad, la seguridad y el uso racional de antibióticos y preparar argumentos económicos para que realmente pues, se promocionen métodos de diagnóstico rápido, mucho mejor, ayudas a la investigación, la promoción de vacunas y todas las medidas, digamos, de promoción de la salud, de prevención primaria y secundaria de la transmisibilidad de gérmenes. Para ello trabajamos a nivel nacional en el plan de resistencia a los antibióticos, a nivel europeo, en el European One Health Action Plan contra la resistencia antibiótica, la AMR, y el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud. Estamos todos conjurados en revertir ese problema que se albira en el futuro de que pueden volver a ser las transmisibles una causa importante de deceso, importante de morbio, mortalidad, de carga y de coste económico a nivel mundial. Y antes de prescribir, antes de usar, antes de dispensar, piénselo 2 veces, pregunte, asesórese y usémoslos mejor o no los podremos usar en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo antes que nada
quería poner el cronómetro en marcha porque si no luego no me da tiempo. Quería deciros que para mí es un placer estar aquí. Os agradezco que hayáis venido a asistir a esta ponencia. Es un placer asistir después de Rafa porque te deja el camino tan trillado y tan machacado que es muy fácil continuar. Yo, como os decía antes Pilar, soy Guillermo Bagaria, soy farmacéutico comunitario, me paso más tiempo con la bata que con la americana. Y por tanto hoy lo que pretendo transmitiros es un poco de qué manera podemos lograr esa factibilidad, esa pregunta, ¿no? Oye, ¿yo qué hago ahora yo con este tema, con este problema cuando llegue a la farmacia, ¿no? Pues es un poco lo que intento explicaros hoy. Para ello, esto va a ser también divertido. Vale, retomo este modelo de Hanlon que nos explicaba Rafa, nos ha explicado muy bien la magnitud y la severidad del problema. Tenemos eficiencias en la solución, los farmacéuticos aquí podemos intervenir, podemos hacer algo y es posible que hagamos esto de una forma racional y coste efectiva, pues eso es lo que un poco intento transmitiros, ¿no? A ver si pasamos diapositiva, por favor. Vale. Entonces, antes que nada, yo quisiera trasladaros una reflexión crítica. Somos farmacéuticos, nos encontramos todos los días en el mostrador con este dilema, ¿no? Tenemos medicamentos que requieren receta, hay una ley del medicamento que así lo explica y hay una presencia en el... Esto va fatal, ¿eh? Aquí. Hay una presencia en el embalaje que pone y define perfectamente que estos medicamentos antibióticos requieren receta. Soy perfectamente consciente, y también lo sois vosotros, que ninguno de los que estamos aquí y nadie en nuestro colectivo se dedica a hacer promociones de 2x1, de gratis, de descuentos en torno a este tipo de medicamentos. Pero sí que es verdad que hay una normativa muy clara que define dónde podemos intervenir. Es decir, que estos medicamentos requieren receta y es nuestra obligación profesional, ética, que exijamos esta receta en su dispensación. Es obvio que tenemos una elevada presión asistencial, igual que otros actores sanitarios, igual que el médico en su consulta pues recibe a usuarios que le piden un antibiótico cuando quizá la evidencia de los síntomas no los hace candidatos a recibirlos y se van con un antibiótico prescrito. En la farmacia nos encontramos, bien lo sabéis, con muchas situaciones en las que, ostras, nos piden un antibiótico y nosotros estamos un poco en contra la espada y la pared, ¿no? El papel, la legislación es muy taxativo, pero la empatía, la humanidad, las circunstancias hace que en algunas ocasiones uno se vea forzado a claudicar y a dispensar contra el criterio primario ese antibiótico. Y hago, por ejemplo, pues de pediatría, se me ha caído la amoxicilina al suelo, se ha roto en 1000 pedazos y no voy a ir al médico, ¿qué tal? Ostras, pues empatizas y le vuelves a dar antibiótico porque consideras que es una reclamación racional y justificada, ¿no? Bien, permitidme fijaros que os traslade también una circunstancia que también vemos en el Colegio de Farmacéuticos. En la Comisión Deontológica se nos presentó hace unos días una reclamación, una denuncia de una usuaria que había denunciado a una farmacia porque no le había dispensado un Monurol aunque no se solicitase sin receta, ¿no? Lógicamente, la denuncia no prosperó porque el farmacéutico había actuado de forma consecuente con lo que se espera de él, pero el usuario no lo percibió de esta manera y presentó una denuncia a la Comisión Deontológica. Bien. Por tanto, ¿qué ámbitos de mejora tenemos en la farmacia comunitaria? ¿Qué podemos hacer? Pues, como comentaba antes el doctor Guaita, hablar el mismo idioma, transmitir el mismo mensaje en todos los ámbitos, que lo que diga el médico de la primaria sea lo mismo que decimos nosotros, que lo que el usuario percibe de enfermería sea lo mismo que dice en la farmacia y viceversa. Para ello es necesario que establezcamos protocolos de intervención donde el farmacéutico esté alineado con estos criterios que se utilizan en la atención primaria, ¿no? Y para ello también es necesario establecer, lógicamente, canales de comunicación. Tenemos que comunicarnos con los médicos, tenemos que comunicarnos con la atención primaria y también con la especializada para que exista esta coordinación entre los mensajes, ¿no? Y aquí convendréis conmigo en que es un amplio campo de mejora. ¿Qué más puede hacer el farmacéutico? Uf, me he pasado. Pues lógicamente el desarrollo de la receta médica privada. ¿Cuántas veces recibimos una servilleta, un post-it, una prescripción telefónica? Todo esto
torpedea nuestra labor, torpedea nuestra intervención y la deja carente de toda justificación. Eso no puede ser. Tenemos que avanzar a esta prescripción electrónica inequívoca, unipersonal e irrepetible, para que nosotros podamos actuar con plena garantía de lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de esta receta electrónica, cosa que se está desarrollando ya en el Consejo de Colegios de Farmacéuticos, pues es una necesidad imperiosa para poder atajar también este problema, ¿no? En la farmacia comunitaria, en el mostrador, cuando volvemos a casa y nos ponemos la bata y actuamos, ¿qué podemos hacer? Pues nuestro trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo? Información personalizada del medicamento. Decirle a toda persona que viene a la farmacia qué dosis, qué pauta, cuántos días, qué indicación y refrendar, reafirmar, garantizar que ese individuo que ha pasado por este ciclo asistencial en el que se le ha diagnosticado, se le ha hecho un análisis, una amnesis, ya que ha salido con un tratamiento, lo que debemos garantizar nosotros como farmacéuticos es que ese individuo con ese problema de salud se va a su casa con un medicamento que resuelve ese problema de salud y que sabe cómo utilizarlo y que le hemos dado las claves para que lo utilice de forma racional y segura y para que sea adherente a ese tratamiento. Por tanto, y tanto que podemos hacer cosas nosotros. Y todas esas cosas pasan por lo que vemos todos los días en la televisión. Consulte a su farmacéutico. Eso es lo que espera la sociedad de nosotros. Ahí está el valor añadido que nosotros ponemos en nuestro trabajo. Dispensar el medicamento y hasta luego, Lucas, hombre, pues la verdad podemos ahí tener bastante más recorrido para ayudar con nuestro granito de arena a matizar este problema que nos explicaba el doctor Guaita, ¿no? Con esto, con la grip Satura aquí, permitidme que saque pecho. Es una campaña que hicimos en Cataluña con respecto a esta última temporada de gripe. Colocamos en los mostradores de todas las farmacias catalanas, de las 3.000 farmacias catalanas, unos dispensadores de una solución alcohólica, hidroalcohólica con clorhexidina, transmitiendo dos mensajes. Que la gripe la puedes cortar, la gripe y por extensión, como convendréis, cualquier proceso infeccioso se puede cortar con medidas higiénico-dietéticas, con un lavado de manos, con toser, con el pañuelo, etcétera. Y luego, obviamente, vacunándote si eres personal de riesgo, ¿no? Fijaros que dos formas tan sencillas de transmitir prevención primaria, y esto también es nuestra función y nuestra responsabilidad, y es algo muy fácil de hacer, lavarse las manos. Es la primera forma y la más sencilla y la más económica y quizás de las más eficaces en abordar el problema de las resistencias a antibióticos, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hacer como farmacéuticos? Pues seguir apostando por estos ámbitos de investigación, desarrollo e innovación. Desde luego que tenemos un gap terapéutico, nos cuesta mucho encontrar nuevas dianas farmacoterapéuticas antibióticas, pero también es cierto que se están desarrollando nuevas estrategias, nuevas vías de desarrollo de fármacos que no interaccionan directamente sobre proteínas y sobre receptores, sino sobre la replicación directa del DNA, con estrategias muy definidas y muy específicas, con desarrollo de secuencias de ADN antisense que evitan la proliferación de las bacterias. Y eso es un campo, pues muy esperanzador, muy optimista, ¿no?, de desarrollo de nuevos fármacos. Yo, por tanto, sí, soy de forma inherente optimista y considero que ahí tenemos un potencial desarrollo pues, que nos será muy favorable, ¿no? ¿Qué más podemos hacer en la farmacia comunitaria? De nuevo, con la bata puesta esta tarde, pues trabajar en red, promover este trabajo en red que nos integra dentro del sistema y que nos permite ser más activos y más resolutivos. Como os comentaba antes, tenemos una normativa, tenemos una ley que define muy claramente lo que podemos hacer, pero se dan muchas circunstancias, como os comentaba antes, el tamaño del envase, la rotura de la botella, las pérdidas, que lo he perdido, que me lo he dejado en la casa, en la segunda residencia, que necesito seguir con el tratamiento de antibiótico del niño. Hombre, aquí el farmacéutico entiendo y entendemos todos que ha de tener capacidad de resolución para no derivar innecesariamente al médico en algo que podemos solucionar, y eso debe ser amparado por la normativa. No podemos dejar al farmacéutico fuera del marco esperando pues, que de una manera o de otra las cosas se solucionen, ¿no? Seremos mucho más resolutivos si ayudamos a esa participación activa del farmacéutico.
Otros aspectos, la prescripción delegada, que un paciente vaya al médico, que éste le prescriba un antibiótico, pero de forma delegada, es decir, que el antibiótico pueda ser de nuevo prescrito y dispensado por el farmacéutico en casos, por ejemplo, de repeticiones de tratamientos crónicos, como puede ser una neumonía en un paciente crónico, anciano y polimedicado, ¿no? Pues aquí ¿es necesario que el paciente vaya cada 3 semanas a que le hagan una nueva prescripción? Hombre, quizá eso lo podemos programar y el farmacéutico puede controlar una serie de indicadores y derivar al paciente si ese tratamiento no está siendo eficaz, ¿no? La prescripción diferida es otra de las posibilidades, que el paciente vaya al médico, que éste le prescriba un antibiótico de forma diferida, es decir, que si estos síntomas de faringoamigdalitis que tiene el niño se mantienen durante 3-4 días y aparece además una fiebre sostenida elevada, ostras, aquí sí que es de indicación, y si además le hacemos un streptotest y este es positivo, ostras, antibiótico de escalado, porque toda la evidencia y toda la guía clínica de decisiones lo justifican. Por tanto, ahí podemos establecer juegos entre lo que es la atención del médico y la atención del farmacéutico y hacer que el sistema sea más ágil, ¿no? Luego, también establecer protocolos de intervención en problemas menores, otitis. ¿Cuántas otitis nos encontramos en la farmacia y se pueden resolver? ¿Cuántas conjuntivitis? Las conjuntivitis son problemas menores que el farmacéutico considera que puede estar capacitado para resolver, ¿no? Y luego, por último, las pruebas rápidas que ayudan a tener más evidencia sobre la intervención del farmacéutico. Pruebas rápidas, ahora os comentaré unas cuantas. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues mejorar la atención a la población para disminuir los costes que tiene para el sistema. Volviendo un poco a este modelo de Hanlon que nos comentaba el doctor Guaita y centrándonos en el tema de la factibilidad y analizando las tiras reactivas, las pruebas rápidas, los point of care testing, ¿qué cabría esperar de estos test? Os pongo en antecedentes, un test que me permite valorar la presencia o no de un determinado indicador. Es decir, tengo un Streptococcus aureus en el fondo de la faringe que me está causando un problema de faringoamigdalitis. Hago una prueba y si determino que hay que habiendo una clínica existe la presencia de esta bacteria, pues entonces la justificación de la intervención y de la dispensación de un antibiótico está refrendada por la evidencia empírica y por las guías clínicas. Por lo tanto, es un poco a lo que optamos, ¿no? Hay una persona que tiene una infección de tracto urinario y además presenta una clínica, pero podemos hacer una tira en una muestra de orina. Oye, fantástico, actuaremos de una forma sólida, racional, empírica y resolutiva. Y eso es un poco el mensaje que quizá podemos trasladar. ¿Bajo qué marco? Del uso racional de los antibióticos, que ese paciente o esa paciente que viene a la farmacia el viernes por la tarde diciendo ¡guau! No puedo, me muero, no llego al lunes porque el médico no está y tú eres el único referente, pues que nosotros podamos intervenir de una forma justificada, racional y fundamentada, ¿no? Por lo tanto, a ese paciente quizá le damos el antibiótico, pero si se dan toda esta serie de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es de esperar de estas tiras reactivas? Pues que sean sensibles y específicas, que tengan un valor predictivo negativo superior al 90%, que tengan unas indicaciones clínicas de uso muy definidas, que sepamos perfectamente en qué circunstancias se han de poder utilizar, que el resultado sea sencillo, que tengamos una rayita o 2 rayitas, pero que no sea un algoritmo y una tabla tridimensional que nos vuelva locos, ¿no? Ha de ser algo que podamos utilizar en los mostradores. Muy importante que exista un protocolo de intervención con criterios de inclusión y de exclusión, que sepamos a quién le vamos a ofrecer esta intervención y que esta intervención después tenga un sistema de derivación consensuado, que el médico cuando reciba al paciente con nuestra intervención sepa perfectamente la justificación y el porqué de esa derivación y que esa derivación sea una derivación positiva, que implique una integración del farmacéutico en el sistema asistencial, ¿no? Ha de responder a una necesidad real. No podemos generar una demanda inducida respecto a problemas inexistentes en la sociedad. No podemos hacer derivaciones de problemas que no existen. Y por último, han de ser pruebas que sean coste efectivas. Por lo tanto, esto también es un factor que debemos valorar.
Esto es un poco abstracto, me gustaría poneros algunos ejemplos de tiras rápidas que se desarrollan en nuestro entorno. La prueba rápida de la sífilis que se hace en el País Vasco, la detección de infecciones del tracto urinario que se hace en Escocia y que permiten de forma consensuada con el farmacéutico debidamente acreditado y capacitado la dispensación de fosfomicinas para intervenir en esa infección del tracto urinario. La guía de la faringoamigdalitis que tenemos desarrollada en Cataluña y que nos permite también, sin llegar a dispensar el antibiótico, pasar por todo este cuadro de decisiones que nos permiten decir, oiga, usted tiene una infección o una presencia positiva de este estreptococo en la faringe y con esta clínica usted es candidato a recibir este antibiótico. Por cierto, tendrá que ir al médico de cabecera para que le haga la receta. Eso es una incongruencia porque nos deja a nosotros en muy mala posición. Y por último, la prueba rápida de la gripe en Canadá. De nuevo, aparece la gripe, es cierto que es un virus y que no hablamos de antibióticos, pero como decía el doctor Guaita, hablamos de antimicrobianos. El saber si uno está infectado por el virus de la gripe o no permite utilizar una serie de recursos sanitarios, una serie de medicamentos, una serie de soluciones, pues que de no saberlo pues vas un poco más desamparado, ¿no? Así que todo aquello que nos permita añadir más evidencia, más criterio, que nos permita tomar decisiones empíricas, pues desde luego que nos ayuda a nosotros como profesionales para integrarnos en el sistema y al sistema porque ayudamos a utilizar los recursos, los medicamentos de una forma más racional. Y esto es básicamente lo que os quería explicar. Consciente de que suscita muchas preguntas, hemos dejado un poco de margen para que podáis intervenir y entre todos pues, analicemos diferentes panoramas. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bien, ¿preguntas? Yo quería preguntarle al doctor que, bueno, yo trabajo en oficina de farmacia y hay veces que viene la gente del médico, incluso con fiebre y con mal, o sea que con factores en plan, pues eso, congestionados, todo eso, y le han mandado paracetamol. Luego ves que a los 10 días viene por el antibiótico. Entonces, claro, yo pienso, es un proceso como... que en este campo veo como que del todo tampoco lo tienen a veces claro los médicos, porque digo, al final está la persona 15 días enferma y termina en el antibiótico. A ver, las bacterias muchas de ellas son muy oportunistas y a veces tú empiezas con una infección vírica y lo que hace es el sistema inmunitario luego pues provoca un déficit inmunitario de respuesta y la bacteria oportunista acompaña al virus y luego sí que hay una infección bacteriana y en ese momento tú necesitas poner antibiótico. Por tanto, muchas veces esa es la situación. Lo que pasa es que eso sí que es verdad que el usuario lo percibe como cuando vuelve a tener un proceso como el que tuve, que normalmente es un virus y que por lo tanto se autolimitará y que no va a tener excesivos problemas, dependerá de la fragilidad individual del paciente, pero seguramente se autolimitará en 5, 7, 10 días máximo, se limitará y que solo tiene un abordaje sintomático. El paciente sí que le queda en su memoria RAM de que al final acabarán dándole antibiótico y como le queda antibiótico en casa, lo utilizará. Ese es el problema, es lo que alerta la OMS, es decir, la mala educación del paciente probablemente, el no decirle, mire, a usted, un trabajo como farmacéutico, como médico, usted ahora necesita antibiótico porque ahora sí que hay un proceso infeccioso que requiere un abordaje con un antimicrobiano, antes no. Si no se le dice eso, el paciente puede elaborar un juicio erróneo y decir, bueno, siempre que tenga un cuadro clínico similar a esto, acaba con la prescripción, por tanto, si tengo en casa, ya voy, o intentará obtenerlo. ¿Por qué? Porque hace ese silogismo. 1, 2, pam. Y eso, ahí hay un trabajo de información personalizada del medicamento y de información personalizada del proceso. ¿Por qué? El por qué la prescripción, por qué la indicación ahora y no antes. Si me permites, yo añadiría la prueba que nos ha dicho del estreptococo tampoco se hace en la consulta médica. No está generalizada. Existe y no está generalizada.
De hecho, muchos compañeros de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria preconizan el uso del streptotest como una prueba de gran especificidad, porque te permite descartar de entrada el 80% de infecciones como víricas, y con lo cual el coste de oportunidad para el paciente, el coste derivado de consumo de unidad básica asistencial, cuando tú ya puedes decir esto es vírico y por lo tanto tratamiento sintomático y punto, te ahorras muchos costes de uso de sistema y mucho coste de oportunidad del paciente, que no tiene que ir allí a que le digan lo mismo. La voluntad del grupo de infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y de los de Salud Pública y Medicina Preventiva es de ir preconizando el uso de estos point of care para diagnosticar rápidamente, es decir, al menos el negativo. Es decir, seguro que usted no tiene, igual no es un Streptococcus viridans, igual va a ser otro, pero usted no tiene una infección bacteriana, por tanto, ya lo descarto y cribo allí el 80% de pacientes y no hay la tentación que genera la oportunidad de hacer una mala prescripción, una mala dispensación. Muchas gracias. Yo quería añadir a tu primera pregunta lo que comentábamos antes, ¿no? De la prescripción diferida, en el que el farmacéutico, en coordinación con el médico, ejecuta esa dispensación de un antibiótico que ha sido diferido en el tiempo y que ha estado condicionado a la presentación de una serie de síntomas. Es decir, esta infección vírica que tú puedes tener en la faringe, si no se autolimita en los próximos días y hay una infección oportunista de una bacteria concomitante, ahí sí que tenemos un tratamiento antibiótico candidato, ¿no? Y por eso decía que la oportunidad que tiene el farmacéutico es la coordinación en el mensaje y la intervención en el momento adecuado para un uso racional, y que al final ese individuo se vaya con una educación sanitaria que le haga entender por qué el primer día no eras candidato al tratamiento antibiótico y al cabo de 5 días sí. Por eso es muy importante que nos integremos en ese mensaje y que lo manifestemos de la misma manera para subrayarlo. Mi pregunta es que en la farmacia demandan mucho colirios para la conjuntivitis y a veces la conjuntivitis puede ser vírica. Entonces, la conjuntivitis vírica, ¿sabes cómo la detectan? ¿Los médicos hacen alguna prueba o...? Bueno, es sintomatológico y por tanto muchas veces damos colirios que son descongestivos, vasoconstrictores o no, y que bueno, pues manifiestan una evolución o un mantenimiento de síntomas que hacen pues que tengamos un éxito terapéutico, un fracaso y una vuelta de nuevo al especialista, ¿no? Ya, pero yo me refiero cuando te dicen que tienen el ojo pegado, que vamos, que parece que es conjuntivitis bacteriana, ¿no? Que no que solo esté rojo, que le supura, que tal. Entonces, digo yo que como el médico le puede, si le hace alguna prueba para ver si es bacteriano o vírica, o si tú en la farmacia puedes detectar si es vírico o bacteriano, ¿no? Porque si es bacteriano no sería muy aconsejable darle un antibiótico, ¿no? Está claro. Lo que deberíamos aquí es abogar por la concordancia de las intervenciones y que la guía que se utiliza en la atención primaria sea la misma que utilizamos en la farmacia comunitaria, que por tanto tengamos criterios para la derivación o el tratamiento sintomático desde la farmacia. ¿Y tú qué le darías? ¿Tú le darías algo? ¿Lo mandas al médico? Hombre, no, yo depende de cuáles sean los síntomas que me manifieste el paciente. De no verlo claro, sin duda, se va al médico. Ojo, solo tenemos 2 y no se pueden sustituir, así que ante la duda, para allá. Vale, gracias. Muy buenas. Es que antes ha explicado ella un poco todo este tipo de pacientes que empieza con una enfermedad vírica, que en algunos casos acaba por una enfermedad bacteriana, y tú has hablado de que puede ser muy buena una prescripción diferida. Pero en ese momento el médico le tiene que explicar al paciente que lo es, porque si ya llega con la receta en mano, el paciente se puede empeñar en que quiere el antibiótico ya. Claro, la prescripción diferida es diferida en el tiempo. Es decir, tú vas hoy día 13 al médico y el médico te extiende una receta antibiótica para el día 17 o 18 o el plazo que haya establecido.
fuera de ese plazo, la prescripción no está disponible. En ese sentido lo digo, diferida en el tiempo, con lo cual cuando se activa esa ventana de dispensación, el usuario viene a la farmacia y tú como farmacéutico intervienes en esa dispensación diferida, cribando esos criterios de prescripción, si se han validado, si sigue manteniendo esa sintomatología, si se presenta fiebre o no, si haces una prueba rápida que se manifiesta positiva o no, y en base a todos estos criterios racionales, no tanto los subjetivos del individuo, pues atiendes la prescripción o no. Yo, por ejemplo, en la farmacia también he visto muchísimos pacientes que desde el primer momento, no siendo, porque conociéndolos ya de antes, no han tenido una infección bacteriana en su vida y nada más empezar con un catarro, tienen ya amoxicilina de 850, que es una burrada. Y yo tengo la obligación de dispensárselos con una receta cuando para mí esa dispensación está mal hecha. Bueno, claro, a priori yo confío en el sistema y yo confío en que un médico prescriptor evalúa los signos y síntomas de un paciente y realiza una prescripción fundamentada. Por supuesto que como profesional sanitario tienes una capacidad y una obligación de intervenir si discrepas con respecto a los criterios de indicación de un determinado medicamento. Y ahí se establecen los criterios de comunicación y de mensaje con el médico de cabecera, si procede. Te añado una cosa, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, la responsabilidad es de todos. No estamos diciendo que no haya a veces una prescripción no correcta o precipitada, no estamos diciendo que el paciente no demande una expresión de demanda sentida de que necesita eso y por tanto hace presión sobre el prescriptor o sobre el dispensador, y no negamos tampoco que aun todas las barreras legales y tal, exista a veces digamos que un someterse a esa presión asistencial y haya dispensación digamos no indicada. Por tanto, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, todos tenemos la parte de diagnosticar bien, prescribir bien, indicar bien, dispensar bien, usar bien y dejar de usar cuando se termina. Bien. Muchas gracias a los ponentes y a todos vosotros por haber asistido a esta sesión y muchas gracias.